no conocerán el miedo. Una historia de Warhammer 40.000. Escrita por Darren Cox. Narrada por Alex Pasi. 3 minutos hasta el apagón. El crujido de la voz del conductor de Land Raider sacó al castellano Marius Reinhardt de sus liturgias silenciosas. Bañado por la luz roja del interior, se liberó de su arnés de asalto y se levantó. Los estabilizadores giroscópicos de su blindaje lo estabilizaron contra el paso del transporte, mientras miraba por encima del hombro del conductor. A través de la ventanilla delantera vio cómo los relámpagos fracturaban la noche y revelaban un paisaje de rocas heladas y picos irregulares. Arriba, extrañas auroras se movían a través de un mar de nubes tormentosas. Incluso por encima del estruendo de las orugas de Land Raider, podía oír el lento retumbar de los truenos. ¿Qué tan lejos estamos de nuestro objetivo? El copiloto de Land Raider ajustó una serie de diales de latón en la consola delantera. A nuestra velocidad actual, las lecturas del Auspex nos marcan 30 minutos. ¿Tenemos alguna lectura de la fortaleza? ¿Algún pico de energía residual? Negativo, Castellán. La tormenta está bloqueando la mayoría de nuestros sensores delanteros. No hay forma de decirlo con certeza. Reinhardt gruñó una maldición por lo bajo. Iban a ciegas. Atmosferólogos a bordo del buque insignia de los Templarios Negros, el Renacido. Le había advertido a él y a sus hermanos de la Espada sobre los peligros de la tormenta electromagnética que asolaba la región polar superior de Stygia 12, y sobre su objetivo en espera. Las tormentas del mundo forja podrían afectar el espíritu de la maquinaria, incluso del dispositivo más básico. Un hecho que requiere su inserción por transportes Thunderhawk justo más allá del perímetro de la tormenta. Aunque un vuelo directo a través de la tormenta hubiera ahorrado la mayor parte del tiempo, no habría forma de saber si los sistemas de la Thunderhawk podrían resistir la furia de los pulsos electromagnéticos. El riesgo era demasiado grande y su carga demasiado valiosa. Los Land Raiders tendrían que acercarlos lo más posible. Reinhardt tecleó su comunicador, activando el canal de comando que los conectaba con el resto de sus hermanos de batalla en el convoy. Escalada 2, escalada 3. Nos estamos acercando al perímetro de apagón de la tormenta. Prepárense para la interferencia de los comunicadores. 2 de las 12 runas ámbar que se mostraban en su visor destellaron brevemente. Capellán Matías al mando del segundo Land Raider y el hermano sargento Janus al mando del tercero lo habían recibido y entendido. A través de la ventanilla, Reinhardt pudo ver que el camino que tenía delante se estrechaba hasta convertirse en un desfiladero rocoso. Entendido, escalada 3. El conductor se giró en su asiento, dirigiéndose a Reinhardt. Nos estamos moviendo hacia una sola línea de ingreso. Escalada 3 tomará la delantera. Reinhardt asintió y se volvió hacia la bodega de Land Raider, tomando un estabilizador superior. En preparación, el interior de la bodega había sido desmantelado, dejando espacio solo para su carga y 3 ocupantes. Hermano Cerebus, hermano Fernus, preparen el escudo del arca. A ambos lados de la bodega, 2 tecnomarines con sus cascos cargados de cables neurales se volvieron hacia él y asintieron. Se inclinaron sobre un gran ataúd blindado, lo que llamaron el arca. Su superficie estaba grabada con las runas barrocas del Adeptus Mechanicus, y los motores gravitatorios las mantuvieron suspendidas justo por encima del suelo. Cantando los ritos de activación, los tecnomarines acoplaron sus servobrazos injertados con los actuadores delanteros del arca. Momentos después, un fuerte repiqueteo vibró a través de la bodega. Un brillo pálido comenzó a envolver el arca. Reinhardt no pudo evitar observar con asombro cómo los sacerdotes guerreros sacaban al espíritu de la máquina de su sueño. Se encontró uniéndose a ellos en una oración propia. Emperador, protégenos en esta hora de necesidad. Que veas la verdad de nuestras acciones. Permítenos ser los instrumentos de tu voluntad y dirige nuestras manos en este bendito deber. Con el rito de los tecnomarines completo, Reinhardt apenas podía ver el arca a través de las motas de energía coalescentes que la rodeaban. Lex Mecánica, a bordo del Renacido, había construido el escudo para retardar específicamente los efectos de las tormentas de Stygia 12 y proteger las funciones internas del arca. Si fallaba, millones pagarían el precio. Castellano, tenemos contacto. El escalada 3 se está incendiando. Reinhardt giró de regreso a la ventanilla justo cuando el pesado golpe entrecortado de las balas cosía el exterior de su propio Land Raider. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿De dónde viene? Se preparó cuando un violento estremecimiento atravesó el casco del transporte. Las alarmas sonaron al compás de las luces estroboscópicas de las lámparas de combate. «¡Han eliminado a nuestro patrocinador de estribor!», gritó el copiloto por encima de la lluvia de disparos. En una emboscada, a derecha e izquierda, por encima de nosotros, desde los acantilados.
Enfrente de ellos, la Escalada 3 floreció en una abrasadora bola de fuego. La metralla de su piel destrozada resonó contra su armadura delantera. De inmediato 5 runas desaparecieron del visor de Reinhardt. ¡Santo trono! El conductor, con pánico evidente en sus ojos, miró por encima del hombro a Reinhardt. Deben haber roto una pila de combustible. Sean quienes sean, tienen alguna ordenanza pesada. Reinhardt lo ignoró. No dispuesto a asumir su destino, tecleó su comunicador e intentó comunicarse con Escalada 3. Solo hubo estática, sin ninguna respuesta. El hermano sargento Lanus, más los hermanos Gorgon, Sangreal, Charlesild y Eklan, eran 5 de los hermanos de la espada más experimentados y valientes de los templarios. Cada uno de ellos campeones y leyendas por derecho propio. Juntos, todos habían sobrevivido a innumerables batallas en innumerables mundos. Y ahora se habían ido. La pérdida fue asombrosa. Castellano, sus órdenes. ¿Buscamos supervivientes? Reinhardt parpadeó. Están todos muertos. Conduce, sácanos de aquí. Con el pesado gruñido de los motores de turbina, el conductor pisó el acelerador. Reinhardt volvió a mirar a Cerebus y a Fernus, quienes estaban de pie en forma protectora a ambos lados del arca. Sus hachas de energía mecanicus estaban preparadas, los Volters montados en los hombros en línea. «Prepárense, esto se va a poner duro», gritó por encima de la cacofonía. Otra sacudida violenta casi lo envía desplomado a la cubierta de la bodega. Una segunda serie de alarmas comenzó a sonar. «No podemos aguantar mucho más, Castellano. Tenemos brechas de blindaje en 3 lugares. Si continuamos manteniendo esto...» Una terrible explosión de llamas y humo envolvió la cabina frente a Reinhardt. La metralla caliente voló en todas direcciones, golpeando las placas ablativas de su servoarmadura, forjada por un artífice. Debajo de él, el Land Raider se estremeció hasta detenerse. Humo aceitoso empezó a llenar la bodega. Cerebus insertó un cable de diagnóstico de su placa pectoral en el codificador secundario del Land Raider. La pantalla de la máquina parpadeó mientras las líneas de las escrituras se desplazaban por su superficie. La voz aumentada del Tecnomarín llegó al comunicador de Reinhardt, sin reflejar nada de la anarquía que bullía a su alrededor. El Land Raider estaba lisiado. Castellano, la evacuación es la única opción antes de que las bobinas de plasma del motor se vuelvan críticas. Reinhardt asintió. Escalada 2. Aquí Escalada 1. Respondan. En medio del crepitar de la estática, el comunicador de Matías se encendió. Reinhardt escuchó el estruendoso estallido de los disparos del Volter del fondo. Lo reconozco, Castellano. Su Land Raider está bloqueando la vía. No podemos movernos, estamos desmontando y avanzando a su posición para asegurar el arca. Bien, pensó Reinhardt. El arca viene primero. Todos ellos estarían dispuestos a sacrificar sus vidas para protegerla. Sacó su pistola Volter de filigrana, su peso equilibrado, una extensión perfecta de su guantelete blindado, susurrando su letanía de devoción. Abrochó la cadena de sujeción del Volter alrededor de su muñeca. Cada eslabón grabó las palabras sagradas de la letanía. Hermano Cerebus, hermano Fernus, salgan adelante. Hizo un gesto hacia la escotilla debajo de la humeante cabina de la tripulación donde los restos del conductor y el copiloto se quemaban entre las llamas agonizantes. El capellán Matías y nuestros hermanos de batalla en Escalada 2 se están moviendo para cubrirte. Llegue al objetivo lo más rápido posible. Que el emperador lo acompañe. Sin esperar su respuesta, Reinhardt se giró, abrió un panel de acceso y pulsó la apertura rápida de la escotilla lateral de babor. Los pernos explosivos volaron la puerta blindada hacia afuera. Con un rugido, Reinhardt saltó a la noche helada de Stygia 12. A través de la nieve arremolinada se encontró con rayos de fuego trazador que salían disparados de figuras oscuras en los riscos. Los pulsos láser y los disparos sólidos rasgaron el suelo a su alrededor, en explosiones de roca y hielo. En unos momentos el crujido de pasos y el bramido de cánticos de guerra lo alertaron de la aproximación del hermano Apolos desde la dirección de Escalada 2. El gigante hermano de espada marchó a través de los disparos como si caminara a través de un fuerte vendaval. Los proyectiles gimieron y escupieron de su ornamentada armadura Terminator. Llevaba su gigantesco martillo de trueno encadenado a su muñeca, en el otro una pistola Volter pesada. Siguió y disparó. El más nuevo del equipo del Castellán y el más joven, Apolos, había recibido su tabardo solo un año antes. En ese tiempo, Reinhardt había conocido a pocos que pudieran igualar su fervor en batalla. Junto al corpulento Terminator, un gigante, él mismo pero empequeñecido a la sombra de Apolos, estaba el hermano Acolón. La hélice principal del Apothecarius estaba entrampada en su hombrera, su Narcesium atado firmemente a su espalda. Juntos los marines espaciales lanzaron una andanada de fuego fulminante. Sus ardientes fogonazos otorgaron un tono demoníaco a sus ya aterradores semblantes.
Apolo alcanzó la sombra del Land Raider en llamas y se estrelló contra su armadura combada, protegido contra el fuego del acantilado opuesto. Pulverizó la pared rocosa que se cernía sobre ellos con una lluvia de proyectiles de Volter, lo que le envió a los oscuros enemigos a buscar refugio. Acolón lo siguió de cerca y se agachó al lado de Reinhardt, cargando de nuevo su Volter. Castellán. El capellán Matías con los hermanos Dorner, Gerard y Julius se están moviendo hacia la derecha. ¿Sus órdenes? Continúa moviéndote, vociferó Reinhardt sobre el percutor de su Volter. Incluso cuando una bala humeante voló un pedazo de su protección de pierna de ceramita, nos harán pedazos si permanecemos expuestos en este desfiladero abandonado por el trono por mucho más tiempo. Acolón asintió. El emperador protege. Hizo un gesto a Apolos y los dos marines espaciales salieron de la cubierta del Land Raider paralizado, cargando a través del humo y la neblina de los disparos. Reinhardt disparó una andanada final, derribando a 2 enemigos del acantilado, y luego lo siguió. Delante podía ver las imponentes formas de Cerebus y Fernus abriéndose camino a través del desfiladero. El arca entre ellos, su escudo chisporroteaba cada vez que una ronda alcanzaba su superficie. Paralelo a él a través de la estrecha vía, el capellán Matías con su yelmo de calavera dorada, reluciente, condujo a los 3 hermanos de la espada que quedaban a toda carrera, sus vólteres lanzando furiosas ráfagas de fuego automático. Al llegar a los 2 tecnomarines, Reinhardt y su escuadrón fluyeron sin problemas en una amplia formación alrededor del arca. Desde su izquierda, un cohete escupiendo una estela de fuego siseó en el aire y detonó a los pies del hermano Julius. La explosión vaporizó sus piernas, voló su casco y una buena parte de su coraza. El templario cayó, gritando odio alrededor de bocanadas de espuma ensangrentada. Aún así, el Volter de Julius rugió. Acolón corrió hacia él y comenzó a arrastrarlo. Disparando desde la cadera, el hermano Gerard se movió para ayudar. Antes de que pudiera alcanzarlos, una bala perdida atravesó la articulación de la rodilla de su armadura. La sangre salpicó, humeando sobre el suelo helado. Reinhardt sabía que la situación se le escapaba de las manos. Los enemigos que aún tenían que identificar ocupaban el terreno elevado. El terreno accidentado los hacía casi imposibles de alcanzar. Peor aún, la tormenta de disparos que azotaba el aire a su alrededor parecía intensificarse. Con 2 hermanos de batalla caídos, el escuadrón se movió en un círculo cerrado, haciendo todo lo posible para cubrir todos los ángulos de fuego. Una detonación repentina que hizo temblar la tierra bañó el desfiladero con una luz de fuego cegadora. El Land Raider lisiado finalmente había sucumbido a sus heridas. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, los disparos cesaron. Desde algún lugar más adelante de su posición, donde el desfiladero se abría a un valle profundo, llegaban los ecos de varios motores. Reinhardt arriesgó una mirada hacia arriba. Dorner también escuchó los estallidos, confundiéndolos con fuego enemigo. ¡Entrando!, gritó. Reinhardt levantó un puño. ¡Alto el fuego! Esos son paquetes de salto. Con las palabras apenas pronunciadas, el sonido de los vólteres golpeando llenó la noche una vez más. Los proyectiles trazadores descendieron del cielo hacia las posiciones enemigas en lo alto de las rocas. ¡Manténganse alerta! ¡Todos mantengan su posición! En el respiro momentáneo, Reinhardt se quitó el casco. Sus lecturas de box y visor se apagaron debido a la interferencia de la tormenta. Los demás siguieron su ejemplo. Ninguno de ellos podía correr el riesgo de quedar ciego e incapaz de comunicarse si la lucha estallaba de nuevo. Reinhardt se movió hacia el hermano Gerard, el marín espacial herido con sangre tiñendo la parte inferior de su servoarmadura. Se paró sobre Acolón y el herido hermano Julius. El castellano le puso una mano en el hombro. ¿Cómo está tu rodilla, hermano? Gerard siguió escaneando el desfiladero, su Volter barriendo de izquierda a derecha. Una herida menor, señor. Todavía puedo luchar. Luego, Reinhardt miró a Acolón. ¿Hermano Julius? Acolón negó con la cabeza. Trauma masivo. Ya eliminé su semilla genética. Reinhardt examinó las rocas. Sintió las miradas de sus hombres. Volvió a mirar a Acolón. Entonces servirá el capítulo en la muerte. Dijo lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. También lo haremos todos, si eso es lo que exige la voluntad del emperador. Así será. En lo alto, el sonido del fuego de los vólteres cesó, pero los sentidos agudizados de Reinhardt pudieron detectar el débil eco de un intercambio más intenso desde algún lugar más profundo del valle. Sutiles destellos parpadearon en la oscuridad. Un matiz ocre tiñó el cielo. Una gran conflagración se perdía de vista. Sabía que solo podía provenir de un lugar. Lo que no sabía era lo que les esperaba ahí. El capellán Matías, con la cruz negra de su capítulo tatuada en su frente, se movió al lado de Reinhardt. Castellán, nuestros rescatistas se acercan. Reinhardt se volvió. Miró a Matías, el disgusto de su situación evidente en el rostro sombrío del capellán.
Desde la dirección del valle, un escuadrón de mujeres con armaduras carmesí y sable avanzó. Catecismos de la eclesiarquía adornaban sus tabardos, cosidos en alto gótico alrededor de los pétalos rojo sangre de una única rosa. Cada una llevaba un volter de oro y plata finamente labrado con el patrón de Godwin Díaz. Era el arma característica de aquellas huérfanas criadas en una escuela progenium e inducidas como adeptas sororitas, hermanas de la batalla de Lordos Militant. La hermana líder se separó de la guardia que flanqueaba. Reinhardt se acercó a ella. Matías dio un paso atrás. Debajo de un cabello corto y negro como la medianoche, viejas cicatrices bordeaban lo que habría sido un rostro atractivo. Su belleza estropeada se vio acentuada por una retícula de orientación aumentada que reemplazó su ojo izquierdo. La lente enjollada brillaba con un rojo siniestro. «Hermano Astartes», dijo, su voz tan fría como el viento cortante. «Soy la hermana superiora Helena Brittain del tercer escuadrón celestial de la Orden de la Rosa Sangrienta. Castellano Marius Reinhardt de los Hermanos de la Espada de los Templarios Negros». Reinhardt le hizo un gesto a Matías. El capellán dio un paso adelante, su yelmo de calavera sostenido en el hueco de su brazo, su Crucius Arcanum, rematando con un águila imperial brillante, acuñado en oro. Este es el capellán Matthews Blaine. La hermana superiora asintió. «Sean bien recibidos, hermanos del emperador». Su único ojo azul pasó de los dos Astartes a los otros que aún esperaban, con los vólteres listos. «Mis serafines han expulsado al enemigo de los acantilados. Debería ser seguro por el momento. Puedo ofrecer asistencia médica a cualquiera de tus hermanos de batalla que lo requiera. Tenemos nuestro propio boticario», dijo Reinhardt. Luego se acercó en voz baja. «Lo que sí necesito son respuestas. ¿Cómo han llegado aquí tú y tus hermanas?» El ojo de la hermana Helena se entrecerró. «Yo te preguntaría lo mismo, Castellán. No recibimos noticias de tu llegada». «No dijimos nada, hermana superiora. Y si no está dispuesta a darme las respuestas que necesito, le sugiero que me lleve con alguien que sí lo esté». Helena estudió al imponente infante de marina por un momento. «Muy bien, Castellán», dijo finalmente. «Te llevaré, pero ten cuidado. El caos seguramente ha contaminado este lugar». Interrogador Edwin Sabaul, del Ordo Hereticus, respiró entrecortadamente el aire de la montaña mientras examinaba el progreso del asedio. Se paró en una ventana rota en lo alto de una torre antigua, una torre que sus hombres llamaron La Espiga, con muros forjados con piedra de ironita autóctona de Estigia 12. La Espiga era una de las dos torres que protegían la entrada al valle desde el sinuoso desfiladero que se extendía más allá. Todo lo que quedaba del segundo era un dedo de piedra que se desmoronaba. Un lugar evitado por los simples guardias, que afirmaban que los muertos inquietos acechaban en los pasillos derrumbados. Desde su posición elevada, Sabaul podría ver fácilmente la fortaleza gótica que se extendía hasta el cielo nocturno, dominando el otro lado del valle como una oscura catedral excavada en la piedra de la montaña. Desde sus deterioradas almenas, resplandecientes rayos de fuego láser entrecruzado y proyectiles trazadores surcaban el suelo del valle. Las explosiones mecían el paisaje quebrado justo por debajo de los muros, un área que también había recibido un nombre, el cementerio. Por todas partes la luz interminente iluminaba las formas de los soldados que luchaban. Sabaul se volvió hacia el número interior de la cámara. Un anillo de humoglobos parpadeantes rodeó la habitación, sus cables de alimentación serpenteantes extendiéndose a través de las losas agrietadas del suelo. La dura luz le picaba los ojos. «¿Estamos más cerca?», preguntó. El veterano capitán Dremin Blorn, del 4º Regimiento de Soldados de Asalto Inquisitorial, salió de donde esperaba en el portal de entrada de la cámara. Entró cojeando en la habitación, su rostro canoso manchado de hollín y sangre seca. Una I estilizada, la marca del condicionamiento inquisitorial, se destacaba en cada cresta de sus mejillas hundidas. Colocó su casco en el único mueble, un gran panel lateral ennegrecido por el humo de un tanque vindicador, volado convertido en una mesa improvisada. El cansancio del capitán era palpable. «Las puertas aguantan, interrogador. Nuestras tropas aún no pueden acercarse lo suficiente para plantar las cargas explosivas». Sabaul salió de la ventana en ruinas, con una mano en el bolsillo de su impermeable hasta los tobillos, el cuello alto negro enmarcando un rostro desprovisto de pigmento. «¿Dónde está la hermana superiora Helena?» «Esperaba su informe junto con el tuyo». «Debería estar justo detrás de mí», respondió el capitán, quitándose los guantes. Ella llevó a sus escuadrones Celestian y Serafín a investigar una perturbación en el desfiladero hace aproximadamente una hora. Los vi descender por las curvas cuando entré en la aguja. ¿Un disturbio? Blorn se encogió de hombros. Hubo informes de disparos.
Los inquietantes ojos azules de Sabaul buscaron el rostro del capitán. Se había vuelto experto en detectar a un hombre convertido por la disformidad. Parecía que el condicionamiento del veterano capitán Blorn permaneció intacto. Sabaul puso el seguro de la pistola láser en su bolsillo y colocó el arma sobre la mesa. Blorn levantó la vista alarmado. Ninguno de nosotros está a salvo de la corrupción de la disformidad, capitán veterano, especialmente aquí. Esperaría que me trataras de la misma manera, si ya no fuera puro. Blorn inclinó la cabeza. ¿Entendido, interrogador? Un sonido hizo que ambos hombres se dieran la vuelta. Los pasos resonaron desde las sombras más allá del portal de la cámara, lentos y medidos como los pasos de un titán. A medida que se acercaban, el polvo comenzó a filtrarse desde las piedras del techo. Un momento después, la hermana superiora Elena entró en la habitación y se hizo a un lado para dejar paso a la figura gigantesca que la seguía. Sabaul respiró hondo ante la magnitud del recién llegado. Astartes. Había visto una vez desde la distancia, pero nada podía igualar el asombro o el terror de ver uno de cerca. Realmente eran unos monstruos. Elena dio un paso adelante. Interrogador Sabaul. Presento al castellano Marius Reinhardt de los Hermanos de la Espada de los Templarios Negros. Reinhardt los miró fijamente. Sus ojos de pedernal brillaban. La mitad de su bronceado rostro cubierto con líneas tatuadas de escritura gótica, con cerca de 3 metros de altura, envuelto en una ornamentada servoarmadura negra. El marín espacial dominaba la habitación. Su tabardo era del color del pergamino envejecido, chamuscado y desgarrado. Lucía la cruz de ébano de la heráldica de los templarios. Una espada antigua colgaba de su costado. En silencio el gigante asintió a modo de saludo y dio la vuelta a la mesa, con la mirada atraída por los mapas esparcidos sobre la superficie llena de cicatrices. Dedos blindados levantaron los esquemas de vitela de las paredes de la fortaleza sitiada y los diseños cuadriculados de las dispersiones de tropas. Todos ellos miraban, arrastrados a un silencio total, extasiados. Dejó que los mapas volvieran a caer sobre la mesa. Su mirada los recorrió todos, y luego sus ojos firmes se encontraron con los de Sabaul. ¿Qué es lo que preocupa a este lugar, interrogador? Sabaul tragó saliva, sintiéndose como si hubiera salido de un sueño. Todo el poder y la autoridad debidos a un agente inquisitorial regresaron en un instante. El enderezado castellán te da la bienvenida, dijo, ignorando la pregunta de los astartes. Su llegada es muy propicia. Necesitaré que sus fuerzas se unan al asalto a las puertas de la fortaleza. Estoy seguro de que viste la situación cuando descendiste del desfiladero. Un gruñido extraño y reverberante provino del Marine. Sabaul tardó un momento en darse cuenta de que era una risa. Interrogador, dijo sin ningún indicio de alegría en su voz. Si cree que he venido aquí para relevarlo, está equivocado. Me temo que no entiendo. Seguro que ha acudido a nuestra petición de ayuda. Mis enviados se fueron con la llamada hace 3 días, dijo el interrogador. Reinhardt miró hacia abajo, estudiando de nuevo el mapa de la fortaleza. ¿Sabe, interrogador? ¿Qué lugar es este que asedia? Sabaul miró a Elena y luego a Blorn, pero ninguno notó su mirada. Simplemente miraron a Reinhardt. La perplejidad era evidente en sus rostros. Sabaul comenzaba a sentir que le faltaba información vital, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Los registros planetarios archivados en el Centro Administratum de Estilla 12 en Capitalis Acheron informan que esta fortaleza existía en el asentamiento del planeta. Sus constructores son desconocidos, posiblemente senos. Un rumor que hace que la población local lo rechace. Lo llaman Stormhelm. Otros registros indican... Faltan sus registros, interrogador, interrumpió Reinhardt. Sabaul, que no estaba acostumbrado a tal falta de respeto, se quedó boquiabierto. Reinhardt se movió hacia el enorme espacio de la habitación. Por la ventana pasó el resplandor de las llamas de asedio iluminando su rostro. El verdadero nombre del bastión es Montgisart, un torreón capitular de mi orden fundado por el mariscal Gerhard durante su ejecución de la cruzada Athelor. Eso fue cerca de 3000 años antes de la fecha de asentamiento oficial de Stygia 12. Después de milenios de fiel servicio, se declaró una vez en lo alto, disuelto y por lo tanto abandonado. Sin embargo, la memoria de nuestro capítulo es larga, y ninguna de nuestras fortalezas se olvida realmente. Hemos regresado a instancias del gran mariscal Ludoldus para recuperar Montgisart. Reinhardt se volvió hacia la mesa. Entonces te pregunto de nuevo, ¿quién ha profanado este lugar? Sabaul no dijo nada por un momento, incapaz de comprender cómo su hordo podía haber ignorado estos hechos. Aún así no cambió nada. Las necesidades de los templarios tendrían que venir en segundo lugar en todo caso.
El destino de un mundo dependía del éxito de la Inquisición. Sabaul eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Castellano, le agradezco que nos ilumine sobre la historia de este sitio. Esta fortaleza, ya sea que la llames Montgisard o Stormhelm, se ha convertido en una colmena infestada de contaminación y corrupción, y por lo que sabemos es la base de operaciones del archienemigo en Estigia 12. Estamos aquí por orden de mi maestro, el inquisidor Abraham Vinculus, del Ordo Hereticus, para limpiar esta contaminación. Sabaul le hizo una seña a Helena. La hermana de batalla se acercó a la mesa e hizo un gesto hacia el mapa que delineaba las ubicaciones de las tropas. Llegamos al lugar hace una semana, dijo. Poco después, la tormenta se manifestó, cortando nuestras líneas de comunicación. Nada dentro, nada fuera. Y luego miró a Reinhardt. Nuestra situación no podría ser más grave. El culto del archienemigo ha resultado ser mucho más grande de lo previsto. Una parte considerable de la fuerza de defensa planetaria Estigia se ha vuelto traidora, esclavizada por la corrupción de la disformidad. Luego señaló a Bjorn. El veterano capitán Bjorn y sus soldados de asalto han llevado a cabo la peor parte de este ataque, con mis hermanas actuando como punta de lanza. La voz ronca de Bjorn interrumpió. Los bastardos se han atrincherado y tienen un gusto por la sangre. Aunque ponemos sitio, en realidad somos nosotros los que estamos rodeados. Han tomado un terreno elevado que nos rodea y las puertas de Stormhelm se niegan a caer. Un toque de admiración a regañadientes atravesaba las palabras del veterano capitán. Ustedes, los astartes, saben cómo construir una puerta. Entonces, ¿por qué no simplemente retirarse y abrirse camino a través del desfiladero y regresar con fuerzas adicionales? Preguntó Reinhardt. Helena y Bjorn miraron a Sabaul, con una repentina inquietud en sus rasgos. Sabaul miró hacia abajo, se compuso y luego levantó los ojos para encontrarse con toda la fuerza de la mirada de Reinhardt. La retirada no es una opción, Castellán. Nosotros... Sabaul vaciló. La voz del corpulento marine espacial se quebró con impaciencia. ¡Habla, hombre! ¡Mi tiempo es corto! Al igual que el nuestro, Castellán. Sabaul metió la mano en el bolsillo interior de su impermeable y sacó un pergamino enrollado. ¿Ha escuchado hablar de un necrolectificador? No, interrogador. No lo he hecho. Sabaul desenrolló el pergamino y lo colocó sobre la mesa. Una masa chispeante de arcanografías y glifos de disformidad se arrastró por el pergamino manchado de sangre. Reinhardt gruñó, alejándose de la mesa. ¿Qué clase de abominación es esta? El interrogador puso una mano extendida sobre el pergamino, sin apartar los ojos de Reinhardt. Este pergamino tiene el diseño de una puerta warp, un portal físico entre nuestro universo y el reino del caos. Requiere 4 artefactos, 4 necrolectificadores, elementos viles capaces de concentrar suficiente energía demoníaca para abrir un agujero a través del tejido de nuestra realidad en la vorágine de la disformidad, Castellán. Están planeando abrir esta puerta. Pero has capturado este pergamino, dijo Reinhardt. ¿Has frustrado su plan, correcto? No, Castellán. Este pergamino no es la clave. Fue dibujado por un hereje capturado durante el interrogatorio, una representación física del conocimiento que mis torturadores extrajeron de él. Nos dice que los cultistas dentro de Montgisard ya tienen los necrolectificadores, el conocimiento de su disposición adecuada y los rituales necesarios para activarlos. Nos dice que en un año cualquiera, a la 9ª hora de un 9º día de un 9º mes, se puede abrir un portal a través del cual pueden pasar las legiones de la disformidad. La voz de Sabaul se redujo a un susurro. Castellano, este es el día 9º del 9º mes de 832 M41, y muy pronto será la 9ª hora. A menos que esta fortaleza sea destruida primero, puede estar seguro de que esta puerta se abrirá. Luego este mundo arderá, y las miles de almas que viven aquí arderán junto con él. El encuentro con el interrogador había tardado más de lo que esperaba Reinhardt. El tiempo que había pasado con Sabaul le dejó claro que la determinación del hombre era inquebrantable y que la situación de Stormhelm representaba una amenaza muy real para el éxito de la misión de los templarios. Ahora más que nunca, el tiempo era esencial. Encontró a sus hermanos de batalla esperándolo en uno de los sótanos de la torre. Su muro occidental se había derrumbado. Los escombros se habían limpiado para facilitar el acceso al exterior de la torre. Más allá del muro se había nivelado un patio de maniobras. Una colmena de actividad pululaba por la superficie compacta. Los oficiales de ordenanza gritaron mientras las cuadrillas de carga se apiñaban alrededor de un puñado de tanques. Los servicios de ingenieros con exceso de trabajo. Dorner y Apolos permanecieron vigilantes en la tosca salida de la cripta subterránea, observando el tumulto exterior, con sus vólteres en guardia baja. Gerard se sentó en una caja de municiones maltrecha con la pierna elevada mientras Acolon
Aplicaba un vendaje de campo de batalla. El capellán Matías habló en voz baja con los Technomarines, no muy lejos del arca flotante. Todos se volvieron cuando Reinhardt se acercó. Matías se puso al frente. ¿Castellano? Reinhardt miró a cada uno de ellos por turno. Les diré simplemente, hermanos, el caos se ha afianzado aquí. El archienemigo ocupa Montgisard. Dentro hay como mínimo 2 regimientos de guardias traidores. En 3 horas intentarán abrir una puerta warp dentro de la gran capilla de la fortaleza, y este mundo morirá en el apocalipsis que sigue. El rostro de Matías se oscureció. Entonces no nos atreveremos a perder otro momento. Las celdas de energía del escudo durarán otras 2 horas como máximo. Soy muy consciente de la capacidad de las celdas, capellán, respondió. Pasó junto a Matías y caminó hacia el arca, pasando las manos por la superficie crepitante del escudo. Tanta esperanza dependía de lo que había dentro. Las fuerzas de la Inquisición están desesperadas. Han estado comprometidos aquí durante más de una semana, y no están más cerca de romper las puertas de la fortaleza. Matías siguió a Reinhardt hasta el arca. Castellán, me temo que no veo cómo su situación tiene alguna relación con nuestra misión aquí. Si se tratara de cualquier otra circunstancia estaría de acuerdo. Miró a los Marines que lo rodeaban. Todos lo haríamos, pero ayudar a la Inquisición no es una opción. Tenemos un juramento y solo una directiva aquí. El destino de este mundo, nuestras vidas si es necesario, son secundarios. Reinhardt sintió como Acolon se movía a su lado. Castellano. Sabe que lo seguiríamos a cualquier parte, pero el capellán Matías tiene razón. Stygia 12 aún no ha caído. Podemos regresar una vez que hayamos terminado nuestra tarea. Reinhardt se enfrentó al boticario. ¿Ustedes 2 ya terminaron? Sorprendido por el hierro en el tono del castellano, Acolon dio un paso para atrás. Dorner y Apolos intercambiaron miradas de preocupación. Me he comprometido a ayudarlos aquí. Sí, pero por primera vez en mi vida debo traicionar mi palabra. Debemos fingir conformidad con ellos porque sospecho que nuestros camaradas en la Inquisición no nos ayudarán. Y temo que lo que sea que aceche dentro de esos pasillos será más de lo que podamos manejar solos. Usted y Matías tienen razón, Acolon. Nuestra tarea es más importante, y me encargaré de que se haga a toda costa, incluso si debemos darles la espalda. Reinhardt miró hacia el arca. Y cuando llegue ese momento, que el emperador nos perdone a todos. El viento aulló a través de la escarpa, la nieve y el hielo fregando la roca. El pequeño grupo de batalla de los hombres de Reinhardt y el escuadrón celestial de la hermana superiora habían tardado poco menos de 1 hora en escalar los escarpados riscos que conducían al flanco de Montgisard. Era una hora que no podían permitirse. Las murallas negras de la fortaleza se alzaron por fin sobre ellos, talladas en la misma roca y revestidas con capas blindadas de hierro oxidado. Las paredes inexpugnables habían sido testigos de la matanza de una semana en el valle ante ellos. Ahora, sin embargo, una inquietante quietud cubría el valle. Siguiendo las órdenes del castellano, el veterano capitán Blorn y sus hombres se habían retirado, cada mano necesaria para prepararse para el bombardeo masivo de artillería que estaba por venir. En respuesta, las armas del enemigo se habían quedado en silencio. Reinhardt entrecerró los ojos a través del vendaval, comprobando 2 veces la lectura del codificador de su brazalete. Líneas de interferencia se clavaron en la pantalla con la tormenta rugiendo. Se sorprendió de que funcionara. El esquema resplandeciente de Montgisard, algo que todos los templarios habían recibido antes de aterrizar en el planeta, mostraba la entrada a un paisaje auxiliar en este lugar. El túnel oculto les daría acceso a los niveles inferiores de la fortaleza y, con suerte, les permitiría acercarse a su objetivo con un contacto mínimo. Había perturbado al interrogador Sabaul, Blorn y a la hermana superiora que esta información faltara en sus propios mapas. Para Reinhardt, esto era un buen augurio. Si la Inquisición no sabía sobre el pasaje, era posible que el enemigo también lo ignorara. A ambos lados, las formas armadas de sus hermanos de batalla, junto con las 12 miembros del escuadrón celestial de la hermana superiora Helena, abrazaban las empinadas paredes del sendero de la montaña. El interrogador Sabaul estaba detrás de él, envuelto en el cuero de su abrigo de tormenta, con el aliento helado por el viento. Reinhardt frunció el ceño. La piel albina del hombre era un faro contra la oscuridad. Afortunadamente, los afloramientos rocosos los mantuvieron protegidos de los ojos vigilantes de los centinelas del archienemigo que patrullaban las alturas. Reinhardt miró a Cerebus, donde estaba arrodillado junto a Fernus. Los servobrazos del Technomarine manipulaban el mecanismo de cierre de la puerta del túnel oculto en la roca. ¿Cuánto tiempo nos queda? 30 segundos, Castellán. Reinhardt asintió. Hizo un gesto para que el grupo de batalla se preparaba para la entrada. El gesto silencioso viajó por la línea. Junto a él, Sabaul sacó su pistola láser plateada, el cañón estampado con el sigilo carmesí de la Inquisición. El castellano escuchó un fuerte silbido.
un sonido similar a la repentina descompresión de la esclusa de aire de un Thunderhawk, y la pared rocosa frente a los Technomarines se partió para revelar un portal en sombras. Desde el lado opuesto de la puerta, Apolos colocó un par de barras de fósforo brillantes en el túnel más allá. La luz chisporroteante de las varillas se estabilizó lentamente, haciendo un gesto a los demás para que lo siguieran. Reinhardt se deslizó hacia adelante con la pistola Volter levantada. El silencio los recibió. El pasadizo bajo estaba oscuro y vacío. Como esperaban, el enemigo no había descubierto esta parte del túnel. Después de que el último de ellos hubo pasado, Cerebus activó el mecanismo interno de la puerta y selló el portal detrás de ellos. Reinhardt se movió al lado de Gerard. «Prueba tu Auspex», dijo. Colgando su Volter, Gerard sacó su Auspex de su cinturón y pulsó su interruptor activador. La pantalla del escáner chisporroteó y luego parpadeó. Gerard miró a Reinhardt. El alivio era evidente en su rostro. «El emperador nos está cuidando». Reinhardt asintió. Habían esperado que los muros de ironita de Montgisard bloquearan los efectos de la tormenta, pero no pudieron saberlo con certeza hasta que llegaron a este punto. A ninguno de ellos le había gustado la idea de descender a ciegas a la fortaleza. Manteniendo su voz baja, Reinhardt se dirigió al resto del grupo. «Vamos a movernos. La sala del generador está justo enfrente». Descendieron rápidamente por el túnel y minutos después desembocaron en su primer objetivo. La cámara en la que entraron se extendía en la penumbra. Una larga galería de generadores inactivos se alineaban en sus paredes de piedra y desaparecía en las sombras superiores de la habitación. Armas preparadas. Helena y sus hermanas de batalla se desplegaron. Cerebus y Fernus se trasladaron a un panel arcaico de codificadores y comenzaron a trabajar para restaurar el poder de la fortaleza. El capellán Matías entró al último con los templarios restantes que flanqueaban el arca flotante. Reinhardt notó que Sabaul lo observaba. El hambre en sus ojos luchaba con anticipación nerviosa. Reinhardt le había dicho al interrogador que el arca era un núcleo de reactor de alto rendimiento, capaz de alimentar el sistema de torretas de defensa de la fortaleza, parte del protocolo requerido para recuperar la fortaleza. Sin embargo, podría ser utilizado en otra capacidad. Situada en el corazón de Stormhelm, podría manipularse para detonar la explosión resultante lo suficientemente fuerte como para destruir toda la fortaleza. Para el interrogador era una respuesta a sus oraciones, un arma capaz de frustrar los planes del archienemigo de un solo golpe. Reinhardt solo deseaba poder haberle dicho al hombre la verdad. Esperaron en la oscuridad cercana hasta que, finalmente, una serie de golpes viajaron por la galería mientras los generadores se encendían uno por uno, causando que los bancos del humoglobo suspendidos cobraran vida. Reinhardt miró a los Technomarines. «Solo el cuadrante Sigma hasta los ascensores gravitacionales. No queremos que toda la fortaleza sepa que estamos aquí». «¿Estos ascensores gravitatorios nos llevarán a donde podamos plantar el reactor?», preguntó Sabaul con gotas de sudor en la frente. Reinhardt vaciló. No podía mirarlo a los ojos. «Los ascensores gravitatorios están hasta donde llegamos». Se volvió y le hizo señas a Gerard. Con una leve cojera, el Marine espacial avanzó hacia el lado del castellano. «Tome el punto con Apolos y manténgame informado de cualquier contacto». Reinhardt se volvió para dirigirse a todos. «Quiero disciplina de rugido de ahora en adelante. Hermana superiora Helena, usted y su escuadrón tienen la retaguardia. El arca permanece entre su escuadrón y el mío». Helena asintió, sus rasgos perdidos bajo el patrón de sabbat de su yelmo. Desde una gran distancia el estampido de percusión de las ordenanzas masivas vibró por los pasillos. El capitán Blorn y sus hombres habían comenzado el bombardeo según lo planeado. Con un poco de suerte sacaría al enemigo de los niveles inferiores. Con precisión ejercitada, la pequeña fuerza se trasladó a los pasillos de la antigua Montgisard. Lo que se sintió como millas, acecharon a través de las cámaras inferiores de la fortaleza. Afortunadamente estaban vacíos de tropas enemigas. El bombardeo de Blorn parecía haber hecho su trabajo al llevarlos a los niveles de la superficie. Cada paso hizo que el grupo de batalla se adentrara más en la pesadilla que una vez había sido la fortaleza de los templarios. Por todas partes las paredes estaban inundadas de los horribles glifos y escenas grotescas representadas en sangre y vísceras podridas. Incluso para los Marines espaciales, el hedor era casi insoportable. «Contacto, 20 metros». Gerard se arrodilló en el corredor abovedado, el brillo verde de su Auspex tiñendo su rostro. El puño levantado de Reinhardt detuvo la formación detrás de él. Se acercó al hombro de Gerard. «¿Cuántos?» «Parece una patrulla». 115. A la vuelta del siguiente cruce. Apolos miró a Reinhardt. Una sonrisa dura dividía su rostro. «Supongo que quieren saber quién encendió las luces». Reinhardt le hizo una seña a Dorner. «Corre la voz. Contacto en 2 minutos», dijo.
Los llevaremos. Las hermanas y Sabaul protegerán el arca con Cerebus y Fernus. Dorner miró por encima del hombro a las sororitas que esperaban. Puede que no les guste eso. Reinhardt desenvainó su antigua espada de batalla. Una enorme espada bastarda, bendecida e inscrita con los juramentos sagrados de su capítulo. Una vez que esto comience, dijo, habrá mucho que hacer para ellos. A Apolos y Matías les dijo, dirigiremos la huelga. Gerard, Dorner y Acolon nos apoyarán con fuego de Volter. Nadie pasa por nuestra línea. ¿Entendido? Todos asintieron. Reinhardt se puso al frente, flanqueado por Apolos y Matías, mientras Dorner se apresuraba a advertir al resto del grupo de batalla. El sonido de la energía disruptiva crujió en el aire cuando Matías activó su Crucius Arcanum. Apolos activó su martillo de trueno. Ondas de poder reluciente rodaron por su superficie. Momentos después, Dorner regresó. Asintió hacia Reinhardt. «Estamos listos, Castellán». Gerard tomó una lectura final de su Auspex. 20 metros y todavía acercándose. Reinhardt miró hacia atrás y vio a las hermanas de batalla desplegándose en formación alrededor del arca. La voz de Matías llamó su atención. «¡Aquí vienen!». La patrulla dobló la esquina, una docena de almas perdidas, ataviadas con armaduras veteadas de sangre y marcadas con los repugnantes símbolos del caos. Los cultistas se detuvieron, sorprendidos por lo que les esperaba. Con un estruendoso rugido, Reinhardt cargó seguido de cerca por Apolos y Matías. Los proyectiles de Volter sobrecalentados pasaron aullando a su lado para destrozar la primera fila enemiga, explotando carne, sangre y huesos. En segundos, los astartes estaban entre ellos. El chasquido ensordecedor del martillo de trueno de Apolos astilló la armadura de un antiguo guardia. A la izquierda de Reinhardt, Matías se metió en la refriega, su Crucius trazando arcos sangrientos en el aire, gruñendo. El castellán esquivó la culata de un rifle, con un salvaje corte hacia abajo con las dos manos. Abrió al cultista desde el hombro hacia la cadera. La sangre lavó el suelo. Girando la hoja, giró y barrió el arma en un arco cerrado, decapitando a un enemigo que cargaba. Terminó en un abrir y cerrar de ojos. El suelo estaba lleno de los cuerpos aplastados y destripados del enemigo. Reinhardt se dio la vuelta para comprobar su retaguardia. Podía ver a Sabaul, su rostro aún más pálido por la brutal efectividad de la hermandad de la espada. Gerard activó su Auspex de nuevo, su Volter humeante todavía listo en la mano opuesta. «Tengo más». Convergiendo desde el último cruce hacia nuestra parte trasera. Miró más de cerca y adelante. «El trono. Están arrastrándose por toda la bobina de plasma principal». Reinhardt sabía que no podía permitirse el lujo de empantanarse en una pelea prolongada. Levantando el brazo, les gritó a los demás a través de la neblina que llenaba el pasillo. «El juego ha terminado. Esperé contacto hacia adelante y hacia atrás. Tenemos que atravesar los ascensores gravitacionales. ¡Muévanse, muévanse!». Comenzaron a correr. Cerebus y Fernus aumentaron la potencia de los motores de propulsión del arca para mantener el ritmo. El golpe reverberante de los vólteres de las hermanas de batalla explotó detrás de ellos. Reinhardt escuchó una succión, seguida por un zumbido de gritos gorgoteantes. El aire se calentó. El hedor de Prometeo enmascaraba el de la descomposición, mientras un lanzallamas de sororitas realizaba su trabajo sagrado. La fuerza asediada atravesó los últimos metros del corredor y se precipitó a través de una puerta abierta. Pisándole los talones a Apolos, Reinhardt irrumpió en el espacio aparentemente infinito de la cámara de la bobina de plasma. Piso tras piso de pórticos abiertos rodeaban la habitación y se extendían hacia arriba en el vacío cavernoso de arriba. Elevándose desde un pozo profundo, la bobina de plasma dominaba el centro de la cámara. Un monstruoso pilar de maquinaria de bronce que se arqueaba y chisporroteaba con las energías acumuladas. Rayos estabilizadores brotaron de su piel como los rayos desarticulados de una rueda sin fin. De cada puntal colgaban andrajos escarlata, estandartes garabateados con las letanías blasfemas del caos. Antiguos guardias pululaban por los pórticos de arriba. Sus uniformes imperiales ahora eran una burla de suciedad y sangre. Los disparos brotaron de las posiciones de los herejes cuando la fuerza de Reinhardt atravesó la habitación. Disparando hacia arriba, el castellán hizo señas a sus hombres para que pasaran. Una hermana tropezó cuando varias rondas atravesaron su armadura. Su cuerpo se retorció bajo los impactos, incapaz de detener su impulso. Cayó gritando sobre el borde del pozo de la bobina. Apolos llegó a la salida del otro lado de la cámara y se volvió. Su Volter ardiendo proporcionó fuego de cobertura para el resto del escuadrón, que se apresuró a pasar. Dorner se apresuró a colocarse a su lado. Juntos respondieron a los cultistas con un aluvión infernal propio. Los Volteres rugieron y una espantosa lluvia de cuerpos desgarrados y destrozados cayó de los pisos superiores. En la retaguardia, Sabaul y Helena corrieron hacia Reinhardt. El casco de la hermana superiora no estaba. Tenía un corte sangriento en la cara.
Ambos dispararon a ciegas detrás de ellos. ¡Muévase, Castellán! ¡Están justo detrás de nosotros!, gritó Elena. Reinhardt caminó detrás de ellos, retrocedió y disparó una ráfaga furiosa contra la horda de cultistas que gritaban y salieron del corredor que acababan de abandonar. Gruñó molesto cuando un suertudo proyectil le atravesó la articulación del hombro y se alojó cerca de la clavícula. Ya desequilibrado, una ráfaga de fuego automático atravesó su coraza y lo envió al suelo. Al verlo caer, Elena y Sabaul se dieron la vuelta. Elena colgó su Volter y junto con Sabaul arrastraron al Astartes a sus pies. Mientras lo hacían, arrancó una granada perforante de su cinturón. Tiró del pasador con los dientes y la arrojó a la masa que se aproximaba. Una horrible explosión atravesó a la horda, pulverizando los cuerpos amontonados en una nube de vapor de sangre y carne desgarrada. Juntos, los tres tropezaron a través de la escotilla de salida entre Apolos y Dorner. Los marines espaciales giraron detrás de ellos, soltando una ronda final de fuego antes de golpear el activador de la escotilla que envió la puerta cerrándose detrás de ellos. El golpe hueco de las rondas continuaba golpeando contra su caparazón blindado. Estaban ahora en otro amplio corredor, una vez más, afortunadamente desprovistos del enemigo. Flexionando su hombro, Reinhardt pudo sentir que la herida se cerraba con la bala aún alojada dolorosamente sobre su clavícula. Había luchado con heridas peores. Miró a Elena y Sabaul. La hermana superiora estaba organizando a los 8 miembros restantes de su escuadrón. Sabaul, asistido por Acolon, estaba inclinado contra la pared, recuperando el aliento y sujetándose el costado por donde lo había atravesado un proyectil rasante. Nadie mencionó lo que habían hecho los unos por los otros. Fernus, con su tabardo rojo en harapos, pasó junto a Dorner y Apolos hacia el activador de la escotilla. Miró por encima del hombro a Reinhardt. Esta puerta no tiene mecanismo de bloqueo, no los retendrá por mucho tiempo. El repentino trueno de una bala de Volter los sobresaltó a todos. El activador de la escotilla explotó en una lluvia de chispas. Todos se volvieron para ver a Matías bajando su pistola Volter. «Debería contenerlos ahora», dijo, enfundando el arma. Matías dio un paso adelante, levantando su Crucius Arcanum. «Todos ustedes se arman de valor. En esta hora fatídica, los ojos del emperador están sobre nosotros. Que todos vayamos a él sabiendo que hemos cumplido con nuestro deber y nos hemos mantenido fieles a su voluntad». Reinhardt no pudo evitar que estas últimas palabras iban dirigidas a él. Para el momento en que llegaron a la cámara de elevación gravitacional, el escudo del arca había muerto, y el tiempo de Reinhardt se había agotado. Ya no podía ocultar la verdadera naturaleza de la misión de su escuadrón. Podía ver este hecho en todos los rostros de sus hombres mientras establecían un perímetro alrededor de los ascensores. Las hermanas se habían desangrado juntas, un vínculo formado por las dificultades compartidas. Sabaul y Elena les habían salvado la vida. Solo Matías parecía decidido a lo que tenían que hacer. Reinhardt sabía que tenía que seguir el ejemplo del capellán. El arca esperó en el primero de 3 ascensores gravitatorios, almohadillas circulares colocadas en el suelo, adornado con la cruz templaria. Las hermanas de batalla se habían separado. 2 montaban guardia en cada una de las escaleras que desembocaban en las 4 esquinas de la habitación. Los tecnomarines trabajaban en un banco de codificadores que controlaban los ascensores. «¿A qué altura tenemos que plantar el reactor?», preguntó Sabaul, observando el trabajo de los tecnomarines. Su rostro estaba hundido y salpicado de sangre seca. Una mano todavía agarraba su costado herido. Reinhardt miró hacia atrás. Matías se paró al pie del arca, su manera fría y distante. Apolos y Acolon miraron fijamente al suelo, incapaces de encontrar su mirada. Nunca había sentido el peso del deber con tanta intensidad como en este momento. Volvió a mirar a Sabaul. Elena se había acercado al lado del interrogador herido. «No vamos a subir, interrogador». La cabeza de Sabaul giró bruscamente. «¿Qué? Pensé que habías dicho que el reactor debía instalarse cerca de la planta baja». Reinhardt endureció su voz. «Quiero decir que no estamos destruyendo la fortaleza, Sabaul». Hizo un gesto hacia el arca. «Esto no es un reactor y no puede ser manipulado para detonar». Sabaul se giró para mirarlo de frente con la voz temblando de rabia. «¿De qué estás hablando?» «Lo que te dije que era el núcleo de un reactor para las defensas de Montgisard es, de hecho, un sarcófago que alberga el cuerpo de uno de los hermanos de la espada más condecorados de nuestro capítulo. Su nombre es Ezequiel Yesod, y está aferrado a la vida por un hilo». Elena dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de furia. «Entonces, ¿a qué se debe todo esto, Castellán? ¿Por qué nos ha traído aquí, si no es para exterminar esta amenaza?» «Mis hermanos de batalla y yo no hemos venido aquí para reclamar Montgisard, hermana superiora. Estamos aquí porque este ascensor gravitatorio nos llevará al sepulcro más bajo de la fortaleza, donde duerme uno de los dreadnoughts más venerados de nuestro capítulo. Ahí enterraremos al hermano Yesod para que pueda continuar luchando en nombre del emperador». Sabaul empujó a Elena para colocarse cara a cara con Reinhardt.
¿Luchar en nombre del emperador no es lo que ya estamos haciendo aquí? ¿No te das cuenta de que al hacer esto condenarás a la muerte a cientos de miles de sus siervos más fieles? Reinhardt miró fijamente al tembloroso interrogador. Este mundo aún no está perdido. Hizo un gesto hacia el sarcófago que esperaba. Pero a miles de años luz de distancia se está librando una batalla. Todo un sistema está al borde de la destrucción, y lo que yace en la mente del hermano Yesod podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. El entierro dentro del Dreadnought es su única oportunidad. La pérdida de Estilla 12 será una mera onda en el océano de almas perdidas si lo dejamos morir. Miró más allá de Sabaul y Helena. Vengan con nosotros, todos ustedes. Una vez que terminemos nuestra tarea, regresaremos a nuestra barcaza de batalla y explicaremos las condiciones aquí. El gran mariscal Ludoldus enviará ayuda, y podremos regresar y salvar este planeta antes de que sea demasiado tarde. Helena negó con la cabeza, y una mirada de tristeza llenó sus ojos. Será demasiado tarde, Castellán. El archienemigo ya habrá abierto la puerta Warp. Debemos hacer todo lo que podamos ahora para detenerlo. La voz de Gerard cortó el aire. Castellán. Contacto de nuevo, acercándose desde las escaleras. 10 minutos, máximo. Reinhardt dio un paso atrás. Llamó a los tecnomarines. Preparen el ascensor. Volvió a mirar a Sabaul y a Helena. Solo ofreceré esto una vez más. Ven con nosotros. La cabeza de Sabaul se hundió. Sus hombros se debilitaron por la derrota. Entonces estamos solos. A menos que decidas venir con nosotros, sí. Helena dio un paso adelante. Este hombre es Ezequiel. ¿Afirmas que al salvarlo salvarás a millones de otros más? Reinhardt asintió. Eso es correcto, hermana superiora. Helena lo miró fijamente con frialdad. Sabes que nos usaste. Nos mentiste. Si hubiera habido otra manera, yo... Reinhardt dejó que las palabras se apagaran. Helena solo sonrió, miró a Sabaul. Tú tienes el mando ahora. Es tu elección. Sabaul respiró hondo. No puedo dejar que esta atrocidad quede sin respuesta. Debemos intentarlo. Miró el ascensor vacío junto a él, luego a Reinhardt. Envíanos arriba y destruiremos la puerta o moriremos en el intento. Reinhardt lo miró por un momento. Realmente deseaba que hubiera otra manera. Haz que suban, Fernus, dijo finalmente. Sabaul se volvió sin pronunciar una palabra. Helena miró a Reinhardt. Adiós, Castellán. Le pido que recuerde una cosa. El deber y el honor no siempre van de la mano. Reinhardt los vio reunirse en el ascensor y luego desaparecieron, disparando hacia el corazón de la fortaleza y en medio del enemigo que esperaba. Se volvió. Todos al ascensor, prepárense para el descenso. Todos ellos se movían dando vueltas alrededor del arca, todos ellos excepto Apolos. Hermano Apolos, dijo Reinhardt. Creo que di una orden. El joven terminador le volvió la mirada. Castellán. Solicito permiso para seguirlos, para prestar el apoyo de mi Volter. Reinhardt miró a los demás. Gerard levantó la vista de su Auspex. 5 minutos, Castellán. Apolo subió al ascensor. Castellán, el capellán Matías dijo que los ojos del emperador están sobre nosotros. Creo que dice la verdad. Creo que puedes completar esta tarea sin mí. Déjame ayudarlos, Castellán. Hermano Apolos, dijo Matías, su voz bordeada de veneno. Su Castellán le ha dado una orden. Reinhardt salió del ascensor. No, Matías. El hermano Apolos dice la verdad. El resto de ustedes vayan y haremos lo que podamos para ayudarlos. Tome el arca. Entierre a Ezequiel en el Dreadnought y luego salga. Si no logramos cerrar la puerta, informe al gran mariscal de lo que ha visto aquí y regrese para salvar este mundo. Es nuestro deber. Este es mi pedido final. Que el emperador lo acompañe. La cripta esperaba para ellos en el corazón de las catacumbas más profundas de Mont Gisard. Su acercamiento desde el ascensor gravitatorio había sido silencioso. El Auspex de Gerard no mostraba señales del enemigo, pero sabían que eso no duraría mucho. Siguiendo los esquemas descargados a sus codificadores personales, las puertas de latón de la cripta emergieron de la oscuridad, brillando bajo los rayos rígidos de las lámparas de búsqueda de sus armaduras. Las formidables puertas eran una vista imponente, cada una de 5 metros de altura y casi del mismo ancho. Su superficie de bronce labrada con la imagen de Dorn, derrotando a las fuerzas del caos en las puertas del Palacio Imperial. Con Acolon y Dorner flanqueando el portal, los tecnomarines comenzaron a examinar las puertas. Pero Matías les indicó que retrocedieran. Sacó un collar de adamantium de debajo de su armadura, un amuleto de obsidiana pulida colgando de su longitud con cuentas. El gran mariscal Ludoldus me otorgó este rosarius antes de nuestra partida, dijo en voz baja. Perteneció al reclusiarca Gideon Amesarius. Sirvió a las órdenes del gran mariscal Gerhard. El capellán se arrodilló ante las puertas. Fue él quien diseñó estas puertas hace casi 4000 años. Con reverencia, Matías colocó el sagrado rosario en una ornamentada depresión dentro de la puerta. Giró el amuleto. Respondió una serie de clics, y con un siseo, las puertas se abrieron. Más allá, estatuas esculpidas con las sombrías formas de los antiguos templarios que sostenían faroles de hierro en alto,
Rodeaban el perímetro de la habitación. Cuando las puertas se abrieron con un estruendo, las linternas se encendieron. Su brillo ambarino llenó la cámara, sus paredes seccionadas cubiertas de polvorientas tallas en bajo relieve de batallas olvidadas. En el centro de la cámara se alzaba el casco ciclópeo de un venerable dreadnought, envuelto en telarañas. Su placa pectoral estaba abierta, revelando una cavidad oscura en su interior. Matías se puso de pie. «Debemos trabajar. ¡Rápido!». Juntos, los marines espaciales llevaron el arca hacia adelante, colocándola justo encima de un altar, a los pies de la colosal máquina de guerra. El olor de los óleos y los ungüentos sagrados impregnaba el aire. Dando un paso atrás, Gerard y Dorner tomaron posiciones en el umbral de la cripta, mientras Cerebus y Fernus flanqueaban el arca. Los tecnomarines comenzaron a cantar, manipulando una sucesión de diales marcados con runas a lo largo del costado del arca. Pieza tras pieza, su caparazón blindado se plegó para revelar un sarcófago dorado, cuya superficie brillaba a la luz ámbar. La voz de Gerard una vez más trajo la advertencia. «Vienen», dijo. «Más de los que puedo contar». «Reténgalos», respondió Matías. «A cualquier costo. Solo necesitamos un par de minutos». Gerard y Dorner sacaron sus espadas sierra y las patearon para que cobraran vida, mientras el sonido de los gritos de los cultistas comenzaba a resonar en la oscuridad del salón más allá. Acolón se colocó en el sarcófago y el umbral de la puerta, con el volter nivelado. «Dese prisa, capellán». Reinhardt y Apolos encontraron a las hermanas de batalla y a Sabaul en una larga galería que conducía a la capilla de Montgisard. Habían formado una línea irregular a lo ancho del pasillo. Paso a paso lucharon a través de una masa hirviente de carnicería, el espacio ante ellos sirviendo con la ráfaga de rondas láser, proyectiles de volter y gotas intermitentes de llamas rugientes. El hedor a sangre y Prometeo ahogaba el aire. Reinhardt levantó su espada. «Ven, Apolos, por la espada de Dorn». El terminador lo miró. «Por la espada de Dorn, castellano». Juntos, cargaron hacia el centro de la línea de las hermanas de batalla. Helena los vio primero. Una sonrisa sombría cruzó sus rasgos. «¡Los templarios están con nosotros!», gritó. Una ovación de las hermanas superó el estruendo. Con Reinhardt y Apolos a la cabeza, formaron una cuña y se dirigieron hacia los cultistas que gritaban. La masa que se retorcía estaba frenética hasta el punto del suicidio, empeñada en impedir que los fieles del emperador llegaran a la capilla. En unos momentos, la sangre del enemigo goteaba de la armadura de Reinhardt. Su espada era un torbellino borroso de matanza. Su pistola Volter gritaba su canción de muerte. A través de la carnicería pudo ver a Apolos. Con cada golpe, el martillo de trueno del terminador partió grandes franjas de cultistas. Sabaul luchó en su sombra, con una gracia quirúrgica en sus movimientos. Cada disparo de su pistola láser derribaba a un hereje enloquecido. Delante de ellos se encontraba su objetivo, las imponentes puertas de bronce de la capilla. Reinhardt esquivó el golpe de un hacha sierra y voló la cabeza del portador en una lluvia de sangre. Saltó sobre el hereje caído y vio cómo una hermana tropezaba bajo el golpe de un mazo de energía crepitante. Rondas sucesivas le arrancaron el brazo y luego la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Su agarre mortal descargó su lanzallamas en un amplio arco. La llama blanca incineró a todos los que estaban frente a ella. Un cultista cayó ante Apolos, su caja torácica aplastada bajo la bota blindada del terminador. Reinhardt respiró hondo, su armadura rota y chamuscada, la piel de su rostro ampollada. Solo quedaban 4 de las hermanas de Helena. Pero las puertas estaban al alcance. Tenían que seguir moviéndose. «¡Las puertas, Apolos! ¡Las puertas!». Apolos asintió. Con un bramido atronador, el terminador dejó caer su hombro y atravesó a los herejes, golpeando las puertas con toda la fuerza de su peso y destrozándolas, en una explosión de fragmentos de madera y bronce retorcido. Reinhardt y los demás lo siguieron de cerca, al infierno. El hermano Dorner murió en los primeros momentos de la carga de los cultistas. Fue un disparo errante que lo alcanzó en la garganta y le abrió la nuca en una lluvia de sangre. Cayó de rodillas, con la espada sierra todavía levantada en un golpe que nunca llegaría. Y luego se lanzó hacia adelante sobre su rostro. Gerard rugió de furia y se metió en el pasillo, cortando como un hombre poseído. El hermano de la espada abrió una franja sangrienta entre los herejes enloquecidos. El suelo se volvió resbaladizo con sangre, y por un momento el enemigo retrocedió ante su ataque salvaje. En el umbral de la cripta, Acolón bombeaba ronda tras ronda en el tumulto. Detrás de él, Matías y los tecnomarines continuaban con su trabajo. Arriesgó una mirada apresurada. El capellán se paró frente al altar y cantó el rito sagrado del entierro mientras los herbobrazos de los tecnomarines levantaban el sarcófago y lo metían en la enorme cavidad del dreadnought. Por un momento, a través del vidrio empañado colocado en la tapa del sarcófago, el boticario vislumbró un rostro demacrado.
Tubos de latón y cables incrustados con runas mecánicas Lex brillaban en sus ojos, oídos, nariz y boca. Un grito de advertencia de Gerard lo despertó justo cuando un oficial traidor se abalanzó sobre él con su espada. Acolón atrapó el arma con su guantelete. Gruñendo, partió la hoja por la mitad y lo atravesó con un volter. Con una mirada de sorpresa en sus ojos, el hereje cayó al suelo. Delante de él, Gerard seguía gritando, no de advertencia sino de dolor. El marine espacial había dejado caer su pistola Volter y estaba presionando su mano contra su sien mientras luchaba. La sangre corría de sus ojos. Acolón notó la capa de escarcha que crujía mientras subía por las puertas de la cripta, y luego vio al psíquico con túnica al fondo del pasillo. La voz agonizante de Gerard chilló sobre el tumulto. ¡Fuera, Acolón! ¡No puedo sostenerlo! ¡Échate para atrás! ¡Cierra al lado! Y con un fuerte chasquido, la cabeza de Gerard se partió. Acolón gruñó cuando un proyectil láser le atravesó la mejilla y le quemó la oreja. Se lanzó hacia la puerta, arrancando el Rosarius de Matías de la cerradura. Rodó hacia la cripta disparando en modo automático para mantener a raya a los herejes. Las puertas resonaron al cerrarse y Acolón se puso de pie. «¡Capellán Matías!», gritó aterrorizado. La escena que tenía delante. Cerebus y Fernus estaban desparramados sobre el altar, con un solo rayo atravesando en la cabeza de cada uno. Matías se paró sobre ellos, su pistola desenvainada, su armadura cubierta de escarcha psíquica. Matías lo fulminó con la mirada. La sangre le brotaba por los ojos y la nariz. El capellán se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas. «Acolón, mátame». El psíquico. Yo lo he eliminado, pero no puedo mantenerlo a raya por mucho tiempo. Mientras hablaba, Matías comenzó a levantar su pistola. Su brazo temblaba. Detrás de ellos, las puertas de la cripta comenzaron a ceder. Acolón colocó su volter en la cabeza de Matías, cerró los ojos y disparó. Luego, dejando caer su arma, se arrodilló y esperó su propia muerte. El chirrido violento de los pesados neumáticos lo hizo girar. Acolón miró hacia arriba con asombro. De alguna manera, Cerebus y Fernus habían completado el rito del entierro antes de que Matías los matara. Como un vengativo dios de la muerte, el Dreadnought se elevó sobre él. El tono hueco de la voz de Ezequiel retumbó desde el altavoz de la máquina de guerra. «Llévame al enemigo, boticario». Reinhardt se atragantó con el olor a corrupción cuando irrumpió a través de las puertas destrozadas detrás de Apolos. El interior era un osario. Cuerpos desollados y estandartes empapados de sangre colgaban de los arbotantes que cubrían la nave de la capilla. Montones de bancos de piedra estaban apilados como bloques de construcción para niños, cerca de las puertas de la capilla para dar cabida a una masa ondulante de adoradores del caos. 2 fuegos masivos, con un tinte verde nebuloso en sus llamas, ardían a ambos lados del altar de la sacristía. Dentro de las llamas, formas humanas ennegrecidas encadenadas a estacas de hierro gritaban de tormento. Ante la aparición de los templarios, los herejes se dieron la vuelta. Gritando de furia, descendieron por la nave. Con Helena y Sabaul a su lado, el castellano se estrelló contra una estructura derribada. Banco de mármol, con los ojos ardiendo en el aire acre. Apolo se agazapó contra el montón frente a ellos, mientras las hermanas de Helena se volvían y defendían las puertas astilladas. Estaban rodeados. Helena se levantó de la cubierta del banco, su volter pateando. «¡Por el emperador! ¡El altar!», gritó, ajena a los disparos que destrozaban el mármol a su alrededor. Reinhardt cargó de nuevo su arma y se puso de pie para agregar su propia potencia de fuego. Donde una vez estuvo la pared trasera de la sacristía, una tenebrosa onda de repugnantes energías disformes, ahora formaba espirales, torciendo las leyes de la realidad entre los 4 puntos de anclaje de los necrolectificadores. En la base del altar, 9 sacerdotes de disformidad con túnicas cantaron, sus cráneos afeitados marcados con ruinosas maldiciones. «¿Está abierto?», rugió Apolos. Helena negó con la cabeza. «No, pero casi. Solo tenemos unos cuantos minutos». «Los sacerdotes, apunten a ellos», gritó Sabaul. Como uno solo, arrojaron fuego sobre las cabezas de los cultistas, solo para ver cómo sus proyectiles detonaban justo antes de su objetivo. Reinhardt escupió una maldición. «¿Qué es esta herejía?» «¡Psíquicos!», gritó Sabaul. Detrás de ellos, una de las hermanas cayó. Su cuerpo se hizo pedazos cuando la empujaron a través de las puertas. «Vamos a tener que acercarnos», gritó Apolos. Helena soltó otra andanada y volvió a ponerse a cubierto. «Nunca lo lograremos. No tenemos la defensa contra la disformidad. Sus energías nos destrozarán incluso si esa cosa no lo hace». Apolos arrasó con otra ola de cultistas. Estaban casi sobre ellos. «Nos estamos quedando sin tiempo». La puerta Warp comenzó a oscurecerse. Reinhardt miró a sus compañeros, cada uno por turno. Sabía que solo había una opción. Los ojos del emperador estaban sobre él. «Dame tus granadas», le gritó a Helena. Ella lo miró.
una pregunta en sus labios mientras la comprensión ardía en sus ojos. Desabrochando sus 2 últimas granadas, se las entregó. Reinhardt arrancó una parte de su tabardo y unió las granadas de ella con 2 propias. Mantuvo una en su mano. Desde el otro lado de la avenida de fuego, Apolos observó, dándose cuenta de la intención de Reinhardt. ¡No!, gritó. ¡Déjame ir! ¡Tengo la mejor oportunidad! Una repentina y ensordecedora erupción destrozó lo que quedaba de las puertas de la capilla. Un trozo de dintel destrozado golpeó a Apolos en la sien, dejando inconsciente al joven terminador. Las hermanas restantes de Helena simplemente dejaron de existir. Sus cuerpos se vaporizaron. Reinhardt se sacudió de conmoción cerebral aturdida. Un pesado zumbido en sus oídos. Sintió un calor corriendo en su pecho. Un cráter sangriento humeaba justo debajo de su hombro. Junto a él, Helena tosió en el remolino de polvo, con el rostro cubierto de sangre por un corte profundo en la frente. Su pierna izquierda se había ido. Sabaul yacía inconsciente junto a ellos. A través de la neblina turbulenta pudieron ver una multitud de cultistas trepando sobre los escombros de la puerta devastada. ¿Puedes detenerlos?, preguntó Reinhardt. Helena preparó su Volter y asintió. Ella le sonrió a Reinhardt. ¿Sabes lo que es el verdadero honor, Marius Reinhardt? El emperador protege, Helena, dijo, y tomó brevemente su mano. La hermana de batalla volvió a sonreír. El emperador protege, Castellán. Reinhardt saltó de la cubierta, abrazando las granadas cerca de su cuerpo. Cargó a través de la neblina. Los adoradores del caos tardaron un momento en darse cuenta de lo que se interpuso entre ellos. Pero, antes de que pudieran reaccionar, la descarga temblorosa de un cañón de asalto sacudió los cimientos de la capilla y los convirtió en pulpas ensangrentadas. Una granada se arqueó sobre la cabeza del castellán y detonó en una nube de humo denso, enmascarando su aproximación. Reinhardt miró por encima del hombro mientras recorría los últimos metros y vio la silueta de un antiguo dreadnought a la sombra del umbral en ruinas. Susurró una palabra de agradecimiento. Luego se volvió y emergió del humo en medio de los psíquicos desprevenidos, apartando con el dedo la clavija de su granada. Salió disparado hacia el rellano del altar. Sintió las primeras punzadas de dolor en su mente, pero ya era demasiado tarde. «Oye, lo encontré», los escombros humeantes fuera de la entrada de la capilla. Su cuerpo y armadura destrozados, sus rasgos quemados. Se despertó cuando un joven templario neófito se arrodilló a su lado. Sus ojos encostrados se abrieron, milagrosamente intactos. Acolón parpadeó. Las sombras de los templarios se abrieron paso entre ellos. Apuntando con los vólteres, intentó concentrarse en el hombre inclinado sobre él. «Hermano», dijo el neófito. «Espera, los boticarios estarán aquí pronto». Acolón tosió e intentó levantar la cabeza. Sabía que sus heridas eran mortales. «¿Cómo? ¿Dónde?» «El renacido, hermano. Tu buque insignia. El propio gran mariscal Ludoldus nos envió después de que recibimos una llamada de ayuda de un inquisidor llamado Vinculus. Parece que ahora estamos trabajando con el Ordo Hereticus», dijo. «Se ha convocado una cruzada contra el resto del culto. Tú y tu castellán Reinhardt se detuvieron aquí. Los otros...» «El hermano Apolos y el interrogador viven, señor. Los estamos sacando ahora. El hermano Yesod ya ha sido extraído». Acolón asintió. Empezó a tener frío. El poco sentimiento que le quedaba se estaba desvaneciendo lentamente. Luchó por levantarse de nuevo. «¿Cuál es tu nombre, neófito?», dijo con voz áspera. «Helbrecht, señor». Acolón cayó hacia atrás. Su visión se volvió borrosa. Pensó que podía escuchar a Reinhardt y los demás llamándolo por su nombre. «Diles, Helbrecht», susurró. «Diles que no conocimos el miedo». Y luego, él también se unió a sus hermanos de batalla.